días, mis hermanos. Espero que hoy sea un hermoso y bendecido día. Hola mis hermanos, que Dios les bendiga, que hoy día sea un día lleno de bendiciones para su familia. Así que preparemos nuestro corazón para el culto de este día domingo. Amén. Bueno, como familia, hermanos, les saludamos y a la vez también los invitamos a que prepare su corazón, a que disponga su espíritu, ¿cierto?, para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Lo invitamos a que venga con expectativas en recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, a través de la alabanza, a través de su palabra. Lo que Dios nos quiere entregar ahora, tenemos que estar con expectativas nuevas. Lo invito también a que prepare su lápiz, prepare su cuaderno para que tome apuntes, ¿cierto?, en medio de la palabra. Prepare su ofrenda para que también en un tiempo del culto usted pueda orar y entregarle ofrenda al Señor, porque es de bendición. Y queremos comenzar nosotros como familia compartiendo unos versículos bíblicos que nos hablan de muchas veces la fuerza que tenemos que tener para salir adelante aunque pasemos por aflicciones. Porque sabemos, ¿cierto?, de que el mundo nada bueno ofrece. Sabemos que mientras estemos acá pasaremos por aflicciones. No porque seamos cristianos, ¿cierto?, vamos a estar exentos de pasar por situaciones que muchas veces nos deja con pena en nuestro corazón, nos deja con angustia. No por ser cristianos vamos a estar apartados de eso. Sin embargo, hay una buena noticia y vamos a comenzar leyendo en Juan 16:33. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Hermanos, no hay ninguna aflicción tan grande que Jesús no pueda vencer. Es más, Jesús ya las venció. Tenemos que venir y, como dice su palabra, confiados ante el Señor, en que a través de la muerte de Jesucristo y resurrección ya nos entregó la victoria. Amén, ya hay victoria por parte de nuestro Redentor. Si nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, si venimos ante su presencia humillados, ¿cierto?, la victoria ya es nuestra. Amén. Quiero también que leamos en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. 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 Bueno, si creemos, Dios nos garantiza la paz. Dios nos garantiza, ¿cierto?, que podamos vivir con paz en nuestro corazón, a pesar de cualquier dificultad que podamos estar viviendo. Y de esa forma vamos a ir desarrollando un espíritu de valentía. Amén. Que a pesar de cualquier circunstancia, ¿cierto?, como dice su palabra también, como valientes vamos a arrebatar el reino de los cielos. Y compartamos también en 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Dios nos llena de su Santo Espíritu y nos capacita para enfrentar cada situación. Amén. Frente a cualquier dificultad debemos actuar, hermano, con dominio propio. Amén. Porque de esa forma, ¿cierto?, no va a reinar en nuestro corazón amargura, ese desespero muchas veces que nos agobia, sino que vamos a dejar que el Espíritu de Dios reine en nosotros.
y no nuestras emociones, porque también nuestras emociones son engañosas. Amén. Quien tiene que reinar en nuestra vida, mis hermanos, es Dios. Y solo así seremos verdaderamente discípulos del reino. Solamente así podremos también interceder por otros, porque nosotros estamos llamados a interceder. Estamos llamados a interceder por el prójimo, a interceder por nuestras vidas también. Y solo lo vamos a lograr si estamos formando en nosotros, ¿cierto?, un verdadero discípulo del reino. Amén. Por eso tenemos que ser valientes y tomar también la herramienta que Dios nos ha dado. Debemos esforzarnos por llevar una vida, por ejemplo, de oración. Debemos de esforzarnos por llevar una vida de oración porque es una necesidad para todo discípulo. El orar, también el leer su palabra. La palabra de Dios es vida, ¿ya? Es vida para nuestro espíritu y debemos tener esa comunicación con nuestro Creador. Debemos tener esa comunicación con el autor de la palabra, que es nuestro Creador. ¿Cómo vamos a conocer, cierto, a Cristo? ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no hay oración, si no leemos su palabra? Y otra cosa muy importante también, si no nos congregamos. Su palabra dice que deben habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando habitamos juntos y en armonía, hermano, uno se nutre, uno se fortalece, porque como hablábamos recién y lo que hemos estado viendo también durante este tiempo, lo importante de la intercesión. Si yo llego cansado, si yo a veces flaquean mis fuerzas, tengo a mi hermano que levanta mis brazos. Y eso es una verdad. Eso es una verdad, hermano. Y hay poder en eso. Hay poder en la intercesión. Pero para eso tenemos que ser discípulos del reino. Llevando una vida de oración, llevando una vida de leer y escudriñar su palabra, llevando una vida de congregarnos. Y como dice su palabra, los hermanos juntos y en armonía, en completa armonía. Amén. Esa es la gran ventaja de confiar en Dios y el que nos ayuda, ¿cierto?, a entregar nuestras cargas, de poder venir, ¿cierto?, ante su presencia en plena libertad y entregando lo que nos aflige, porque así va a ser mucho más liviana aquella carga que muchas veces nos aqueja. Amén. Bueno, ahora le voy a pedir a mi esposa Amén. que nos pueda guiar en una oración. Amén. Y le voy a pedir a mi esposa, ¿cierto?, que nos pueda guiar en una oración, pero también lo quiero invitar a usted, a que igual ore, a que igual levante un clamor ante el Señor. ¿Para qué? Para que este culto Dios pueda trabajar en nosotros, Dios pueda obrar en cada uno de nosotros, para que este culto sea de gran bendición. Y quizás no estamos en forma presencial, estamos a través de esta plataforma, pero que podamos sentir el que estamos congregados juntos y en armonía. Amén. 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 Amén, mis hermanos. Así que ahora vamos a preparar nuestros corazones para orar, para presentarnos ante nuestro Rey, para que podamos sacar toda carga, como conversaba Claudio, decía que tenemos que sacar toda carga de nuestras vidas y entregársela al Señor, para que podamos escuchar su palabra, recibirla en nuestras vidas, que sea parte de nosotros. Dios se quiere glorificar en este culto, en cada uno de nosotros. Así que, mi hermano, quiero que juntos podamos orar. Amén. Amén. Señor, amado Rey Todopoderoso, en esta hora, en primer lugar, le damos gracias, Señor. Le damos gracias, Dios mío, en esta hora porque somos sus hijos, porque le tenemos en nuestras vidas, le tenemos en nuestro corazón, Señor. Y queremos pedirle a usted, Señor, que se lleve toda carga, toda angustia, toda preocupación en cada una de nuestras vidas, Señor. Queremos descansar en usted, Señor. Queremos, Dios mío, que usted traiga como ese bálsamo a nuestras vidas, Señor, para que nos dé la fuerza para seguir adelante.
Su palabra dice que usted nos renueva nuestra fuerza. Somos como el búfalo, Señor, y en esta hora, Señor, queremos seguir adelante, tomado de su mano, Señor. Queremos escuchar su palabra, queremos alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, porque le necesitamos, porque dependemos de usted, Señor. En esta hora yo le pido, Señor, que usted se glorifique en este culto, Señor, a través de la alabanza, a través de la palabra, Señor, sea quebrantando todo, Señor, todo yugo, toda cadena que tiene atado a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, y sean fortalecidos, Señor, sean levantados como verdaderos discípulos de reino, Señor. Oh, gracias, Dios mío, en esta hora, porque sabemos que usted está aquí, Señor, porque usted se mueve en cada familia, en cada vida, Señor, y declaramos en esta hora que usted es nuestro Rey, que usted está con nosotros, Señor, que usted levanta vallado alrededor nuestro, Dios mío. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y mis hermanos, tomémonos de la mano del Señor, creamos en su palabra es real, es vida, es poderosa. Como decía mi hermano Claudio, mi esposo, Señor, que tenemos que seguir adelante, tenemos que creerle, creer a Dios nuestro Dios, porque nuestro Dios es real, es verdadero. Y en esta hora le damos toda la gloria, toda la honra a Él. Y en esta hora también vamos a pasar a la alabanza. Vamos a adorar el nombre del Señor. Dice que Él se mueve la alabanza del pueblo de Dios, a quien le adora. Dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que le vamos a adorar y vamos a alabar el nombre de Dios a través del ministerio de la alabanza. Amén. Amén. Alabemos entonces el nombre del Señor. Amén. En plena libertad. Amén. Amén. Bendiciones, bienvenidos, iglesia, amigos. Les invitamos a que juntos podamos adorar a nuestro Señor. Amén.
Señor. La oscuridad no soporto tu perfecto amor que me redimió. Soy libre por tu gran amor. Soy libre, el poder de tus estruendosa voz silenció el ruido que trajo el dolor. Soy libre por tu gran amor. Soy libre. Puedo entrar al santo lugar con tu linaje real. Puedo entrar al santo lugar con tu linaje real. Libre soy en ti, puedo bailar. Libre soy en ti, no soy igual. Libre soy en ti, soy libre. Santo lugar con tu linaje real. Puedo entrar al santo lugar con tu linaje real. Libre soy en ti, puedo bailar. Libre soy en ti, no soy igual. Libre soy en ti, soy libre. Yo soy libre, soy en ti, puedo bailar. Libre soy en ti, no soy igual. Libre soy en ti, soy libre, soy libre, soy libre. Hola, muy buenos días, iglesia y amigos y amigas que están con nosotros y que nuevamente nos acompañan en este culto de día domingo a través de esta tecnología. Quiero pedirles que ustedes puedan estar con expectativas. Todos estemos llenos de expectativas en nuestros corazones, porque Dios siempre tiene algo nuevo, una palabra oportuna que traerá bendición a nuestras vidas. Así que estemos atentos, usted con su Biblia ahí y también con el cuaderno de apunte para anotar lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Estamos hablando de un tema muy importante en las Escrituras, el tema acerca del reino de Dios, el reino de los cielos.
o el Evangelio del Reino. Es un tema muy importante en las Escrituras. Y para nosotros en este tiempo tiene que ser muy relevante como iglesia, como pueblo de Dios, por lo que estamos viviendo en este tiempo. Por un lado, estamos viviendo como iglesia siendo desafiados cada día para mostrar la vida del reino, para mostrar a este Dios que ha venido a nuestra vida a transformar, a cambiar nuestras vidas. Como iglesia tenemos este desafío de hablar a un mundo que está en problemas y que está en dificultades, y que ese mundo nos está desafiando como iglesia. Por eso que esta palabra es muy importante para este tiempo, que nosotros recuperemos la dimensión del reino de Dios como iglesia. Recuperar el mensaje del Evangelio del Reino, porque eso es lo que necesita el mundo en que estamos viviendo. Y tenemos que llenarnos nosotros, pero entendiendo que nosotros podemos estudiar acerca del reino y hablar de lo que estudiamos. Pero otra cosa muy diferente es hablar de lo que vivimos en el reino. El reino es para vivirlo. El reino de Dios es un estilo de vida, y que el mundo tiene que conocer ese estilo de vida del reino a través de su iglesia, a través de nosotros. Por eso que la gente debe ver en nosotros el mensaje y no solo escucharlo de nuestros labios. Porque recordemos que el Evangelio del Reino es la realidad espiritual de Cristo en nosotros. Es el Rey viviendo en nosotros. Por eso que tenemos que estar atentos a lo que Dios está hablando a su iglesia, y el Señor nos está hablando de reino, porque este mensaje el mundo tiene que escucharlo en este tiempo a través de nosotros. Por lo tanto, tenemos que prepararnos, tenemos que estar atentos y realmente poder nosotros vivir el reino de Dios como un estilo de vida, que nos dará autoridad para poder llevar este mensaje al mundo. Y quiero decirles algo más antes de orar. Cuando Dios habla, está trabajando. Su hablar es su trabajo. Él trabaja cuando habla. Y Dios va a trabajar en tu interior en esta mañana si tú se lo permites. Dios va a trabajar en tu interior por medio de su palabra. Voy a poner este ejemplo. Hay un padre que tiene a un hijo muy distante de él por trabajo, y él quiere expresarle todo su cariño, todo su afecto, y decirle que él está con él, aún en la distancia, y le escribe una carta, y en esa carta ese padre expresa todo su amor hacia su hijo, y ese hijo puede, al leer esa carta, darse cuenta del amor de ese padre hacia él. Pero ese padre no está presente. Quizás están los sentimientos reflejados en esa carta, pero ese padre no está presente. Con Dios es diferente. Dios nos ha escrito su palabra, nos entregó la Biblia, y cuando nosotros reflexionamos en la palabra, el Señor también está presente, como un padre que quiere bendecir a sus hijos. Dios te quiere bendecir en esta mañana. Dios me quiere bendecir, y por eso que Él nos ha escrito esta palabra, el cual hoy día vamos a reflexionar, vamos a predicar, vamos a enseñar, porque Dios quiere también hacerse presente. Nuestro Dios escribe, nuestro Dios habla, pero está trabajando, porque Él se hace presente donde está su palabra. Vamos a orar al Señor. Padre, oramos en el nombre del Señor Jesucristo, y oramos lleno de expectativas, lleno de fe, lleno de gozo,
estamos participando de este culto y también para recibir su palabra, esta palabra que nos va a bendecir, esta palabra que no es solo palabra, sino que esta palabra hace que tú trabajes en medio de nosotros y usted está presente. Cuando se enseña su palabra, usted está presente y su presencia puede bendecir cada corazón, fortalecer nuestras vidas y animar a su iglesia y también traer salvación a aquellos que necesitan salvación en sus almas. Oramos y le damos gracias por este tiempo y toda la honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Y con humildad y con fe vamos a recibir su palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero comenzar con un pasaje de Lucas, capítulo 12, el versículo 32. Estamos hablando acerca del reino de Dios, el evangelio del reino. Y dice Lucas capítulo 12, versículo 32, qué hermosa palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Dice Lucas 12, 32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Voy a leer este versículo en otra versión, en la versión Dios habla hoy. No tengan miedo, ovejas mías, ustedes son pocos, pero el Padre en su bondad ha decidido darles el reino. ¿Qué es lo que ha decidido el Padre? Darnos el reino. Darnos el reino. ¿A una manada grande? No, a una manada pequeña, a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos. Él le ha dado el reino de los cielos. Así que tenemos que alegrarnos, alegrar nuestro corazón en esta mañana, porque Dios nos ha dado bendición. Dios nos ha dado su reino. A esta manada pequeña, a este remanente, a su iglesia que está en esta tierra, el Señor le ha bendecido entregándole su reino. Por lo tanto, nosotros somos un pueblo bendecido y eso trae alegría a nuestros corazones por lo que Dios nos ha dado. Así que, por eso que tenemos que saber qué es lo que es el reino de Dios. Y la iglesia, tenemos que recuperar la predicación y la enseñanza acerca del reino de Dios. Recuperar la dimensión presente del reino de Dios. Porque nos ha entregado el reino, dice Dios. Por lo tanto, ese reino se hace presente en nuestras vidas. Es evidente que necesitamos recuperar la dimensión presente del reino de Dios. La razón la dije antes. ¿Cómo está la iglesia y cómo está el mundo? Necesitamos, y Dios quiere que recuperemos esta dimensión de ese reino presente en este tiempo. Porque hay dos aspectos del que debemos tener en cuenta. Uno es la extensión del reino. Y esto es para nosotros ahora. Porque el reino de Dios viene a nuestra vida cuando Cristo comienza a reinar en nosotros. De igual modo, su reino llega a nuestro hogar cuando Cristo comienza a reinar en él. Ese reino se hace presente, es ahora. Y esa dimensión la iglesia tiene que recuperarla para poder predicar a un mundo en conflicto, a un mundo en problema, a un mundo que necesita de ese reino, el reino de los cielos. Y tenemos que recuperar, vuelvo a repetir,
la dimensión presente de ese reino para poder extenderlo. Porque no lo vamos a extender el reino si nosotros no recuperamos esa dimensión presente de ese reino que ese Padre entregó a este remanente, a esta manada pequeña, como dice ahí el Evangelio de Lucas. Pero también tenemos que recuperar el aspecto de la consumación del reino. Y eso se producirá cuando el Rey en persona descienda nuevamente y establezca su trono aquí en la tierra por un poco de tiempo más, para luego entrar y junto a él entrar al reino eterno espiritual a la diestra de Dios Padre. Por lo tanto, hermanos, hermanas, amigos, amigas que me están escuchando, nosotros necesitamos recuperar la dimensión presente de ese reino para extenderlo y también recuperar la dimensión futura para poder ser parte de esa consumación del reino de los cielos a través de la persona del Señor Jesucristo. Por eso es muy importante que nosotros estemos atentos, despiertos a lo que Dios nos está hablando como iglesia. Dios quiere que recuperemos esa dimensión del reino de Dios, presente y futura, como lo tenía presente Jesucristo en su ministerio, los apóstoles en su ministerio, la iglesia primitiva también en su ministerio, tenían esa dimensión presente y futura del reino de los cielos. Por eso que tenemos nosotros que ir a la Escritura y poder indagar la forma de cómo Cristo, sus discípulos y la iglesia primitiva evangelizaban, cómo predicaban y enseñaban acerca del reino de Dios o el evangelio del reino, para que nosotros podamos enfocarnos correctamente, sobre todo en este tiempo que estamos siendo desafiados como iglesia en un mundo que necesita el mensaje correcto. Nuestra oración tiene que ser: Señor, ayúdanos para poder predicar y enseñar el mensaje correcto, como lo hizo el Señor Jesús en su ministerio, como lo hicieron los discípulos en su ministerio, y como lo hizo la iglesia primitiva en su ministerio hacia el mundo. Hubieron dos corrientes después, donde se desvió el mensaje como fundamento apostólico de la iglesia y de su ministerio de evangelización hacia el mundo. Dos corrientes. La primera, los estudiosos de esto le pusieron un nombre a esta corriente, que es completamente contraria a lo que Jesús hizo, los discípulos y la iglesia primitiva en su mensaje original, el evangelio anticatólico. Y estamos hablando hace 3 o 4 décadas atrás, donde solamente la evangelización consistía en prepararse y con textos bíblicos atacar el catolicismo. En eso consistió la evangelización, y no llevar la evangelización acerca del reino de Dios. Le predicaban a los católicos y abiertamente los atacaban, o en otra forma también disimulada. El énfasis o el estilo de predicación era atacar ese movimiento. Y en eso consistió la evangelización. Ahora, esta vieja corriente anticatólica también se dio paso a otra corriente, a otro enfoque, el evangelio de las ofertas. O sea, el evangelio de la gracia mal entendida.
Recuerden la predicación del domingo. Yo dije una parte, que la gracia y el reino es lo mismo, es la misma cosa. Estamos bajo la gracia o bajo el reino, es lo mismo. Pero en esta corriente se confundió la gracia. Y es la gracia mal entendida. Y este enfoque y esta corriente hasta el día de hoy muchas veces está en los ministerios de la evangelización de la iglesia. Presentan al pecador todas las promesas del evangelio, pero ignorando por completo sus demandas. La conclusión de todo mensaje es: ¿quién quiere que Cristo le perdone? ¿Quieres que Cristo te salve? ¿Quieres que Cristo te dé paz? ¿Que te dé felicidad? ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres ser librado del infierno? Este enfoque del evangelio presenta cosas ciertas, sí, pero solo un aspecto del mensaje de la palabra del Señor. Los beneficios de la salvación, pero sin las exigencias de la conversión. Hay un texto que es muy recurrente en la predicación del Evangelio, especialmente en el momento cuando se llama a la gente a aceptar a Jesucristo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Según se utiliza este pasaje, parecería que Cristo está golpeando a la puerta del corazón del pecador y dijera: ¿me dejas entrar? Y el predicador ruega: déjale entrar. ¿No quieres tener paz? Ábrele. Presenta entonces la figura de Cristo afuera en el frío de la noche, golpeando la puerta. Pobrecito, insiste el predicador, ¿por qué no lo dejas entrar? Abre tu corazón. Mira cómo está esperando, llamando. Casi dice: por favor, ten lástima de Cristo. Pero, ¿de dónde hemos sacado esto? Del texto que está en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 20. Apocalipsis 3:20. Lo leo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hagámonos otra pregunta en esta mañana. ¿Alguna vez Cristo predicó así? ¿Alguna vez los apóstoles terminaron su mensaje de esta manera? ¿La iglesia primitiva en Hecho terminó su mensaje de esta manera? No. En el día de Pentecostés, Pedro predicó un mensaje que puso a los pecadores frente a Cristo. Sus oyentes, dice, cayeron a sus pies diciendo: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Por qué sacamos este texto fuera de contexto? ¿Por qué la iglesia y sobre todo en la evangelización aplicamos a un pasaje, este pasaje de Apocalipsis 3:20, y no miramos todo el contexto donde aparece este versículo? Si tenemos que
interpretar correctamente este pasaje y aplicarlo correctamente a nuestro mensaje, ustedes se darán cuenta que el contexto de este pasaje tenemos que poner los ojos en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Porque en el capítulo 2 y en el capítulo 3 el Señor le está hablando a la iglesia, a esas iglesias, a esas 7 iglesias que el Señor le entrega un mensaje. No está hablando de la evangelización. Tenemos que entenderlo. Tampoco va dirigido a una persona. Cristo le está hablando a la iglesia de la Odisea, a esa iglesia que tenía ese nombre. Una iglesia que se reúne en su nombre, pero que es tibia, no es fría ni caliente. Y él dice que la va a vomitar de su boca. Cristo ya está fuera de la iglesia de la Odisea. Aunque se reúnen en el nombre del Señor, pero han dejado a Cristo fuera. Y la iglesia dice, yo soy rica y me he enriquecido. Y Cristo le contesta, tú eres pobre, miserable, ciega y desnuda. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Él está llamando a la puerta de una iglesia que lo ha dejado fuera. Esa es la correcta interpretación de ese versículo, a la luz de todo el contexto que rodea ese versículo. Él está llamando a la puerta de una iglesia que lo ha dejado fuera. Y no iglesia como institución, sino las personas que son iglesia. Las personas son iglesia. Tú y yo somos iglesia. Por lo tanto, este mensaje es pertinente para nosotros, que nos debe llevar a reflexionar, a recapacitar si estamos dejando fuera de la iglesia, fuera de nuestra vida a Cristo. Él está llamando a las puertas de una iglesia que lo ha dejado fuera. Es su mensaje a una iglesia tibia. Le está dando la oportunidad de que lo deje entrar para ser Él el centro y el que reine en esa iglesia, con su gobierno, con su autoridad. Esta vieja manera de presentar el evangelio de las ofertas ha traído como consecuencia una generación, escucha bien, de convertidos que tienen a Cristo, pero que lo han recibido sin darle la debida autoridad al Señor Jesús, que no se han rendido realmente a su autoridad. Ellos son los dueños y señores de su vida, los que tienen las llaves y manejan las situaciones de su vida, pero no es Cristo el Señor. La única diferencia con los incrédulos es que tienen a Cristo adentro y piensan que por tener a Cristo tienen vida eterna y paz, lo cual es una verdad a medias, pues nunca han llegado a una conversión total, radical, como en los días del Nuevo Testamento. Por eso que la gente que se convertía en el Nuevo Testamento se convertían radicalmente a Cristo para que Él sea el Señor absoluto de su vida. Y si esa clase de convertido se juntan a otros también, el Señor Jesucristo está dentro de esa iglesia reinando. Y ese es el mensaje. Como Casa Cairo, nosotros no caigamos en este error. Dejar fuera a Cristo, sino que lo dejamos entrar para que sea el Señor y la autoridad más grande en medio de nosotros. Sí, amados, amadas, no dejemos fuera al Señor Jesucristo, sino que Él sea el Señor de la iglesia y el Señor de nuestras casas y de nuestros hogares.
hagamos un repaso de la predicación apostólica. Hechos capítulo 2, el versículo 36. Dice de la siguiente manera: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo, al que crucificaron, pero resucitó. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esta es la conclusión del mensaje de Pedro en el día de Pentecostés. Él terminó diciendo que Dios había hecho a Jesús Señor y Cristo, es decir, el Kyrios, el que dominaba sobre el reino de Dios. Por eso que Cristo predicaba el evangelio así, anunciaba el reino de Dios, enseñaba todo lo concerniente a él, y luego se presentaba a sí mismo delante de los pecadores y les exigía una definición. Los ponía frente a esta disyuntiva: reconocerlo a él como Señor, como Rey, o rechazarlo. Aquel que realmente lo reconocía pasaba a formar parte de este reino que él venía anunciando. Y esto ocurría solamente por la fe, por la fe. Después viene Pedro. ¿Y qué predicó Pedro? Lo mismo. Confrontó a los pecadores con Cristo, la persona de Cristo como Señor. Definió a los hombres y tenían que reconocerlo o rechazarlo como Señor. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en esta mañana? ¿Vas a reconocerlo como el Señor de tu vida o lo vas a rechazar? Esa es la decisión que el Señor te está poniendo delante de ti en esta mañana. ¿Qué mensaje predicó este misionero Felipe en el libro de Hechos? Lo mismo. Predicó reino de Dios, dice Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que hacía Felipe? Anunciaba el reino de Dios. ¿Qué vemos también en Pablo? ¿Qué es lo que predicaba y enseñaba Pablo? Predicaba reino de Dios. Dice Hechos 19:8. Y entrando Pablo a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Después dice en Hechos 20:31. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas cada uno. 3 años. Cada día anunciaba, cada día no cesaba de amonestar acerca del reino de Dios, acerca del gobierno de Cristo en su vida. 3 años. Nosotros recién llevamos vamos entrando ya 4 meses hablando sobre el reino de Dios, sobre el evangelio del reino. Dice que después Pablo llegó a Roma y ahí estaba preso, pero gozaba de ciertas libertades. Dice Hechos 28:23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndole acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Muchos venían a su casa y de la mañana hasta la tarde le hablaba y le testificaba acerca del reino de Dios, acerca del gobierno de Dios, acerca del señorío de Jesucristo en sus vidas. Y los persuadía acerca de Jesús por la ley de Moisés y por los profetas. Quiere decir que el tema de Pablo de la mañana a la noche era el mismo, el reino de Dios. Notemos cómo termina el libro de los Hechos. Mire, Hechos 28, 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años entero en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. 2 años enteros en una casa alquilada en Roma, predicaba y enseñaba acerca del reino de Dios
y escuche bien, del señorío de Jesucristo. Reino de Dios y señorío de Jesucristo. Y ese es el mensaje que tenemos que recuperar como iglesia. Ese es el mensaje que tenemos que llevar como evangelización al mundo, para que las personas acepten un gobierno, acepten un reino, pero también acepten el señorío de Jesucristo en su vida. Él explicaba todo lo que abarcaba el reino de Dios. Quizás muchas de las cosas que nosotros estamos aprendiendo ahora, pero en conclusión, su tema era el reino del Señor Jesucristo y el señorío de Cristo en la vida de las personas. Y la iglesia tiene que hacer eso hoy. La Casa Cairo tenemos que predicar de esa manera. Predicar reino de Dios, enseñar reino de Dios, enseñar y discipular señorío de Cristo, que todos los que estamos nos convirtamos realmente sobre esa base apostólica del mensaje del reino de Dios y el señorío de Jesucristo, y los que llevemos este mensaje se conviertan también de esa misma manera. Vamos a constituir, vamos a establecer sobre el fundamento del reino de Dios y del señorío de Jesucristo, y esa iglesia va a ser una iglesia fuerte, poderosa, sobre todo en este tiempo donde necesitamos ser una iglesia que tenga un fundamento poderoso, para así ir al mundo y llevar el evangelio del reino de los cielos. Y quiero terminar con esta idea también, el evangelio del Espíritu Santo. Este mismo evangelio fue predicado por Cristo, por Pedro, por Felipe, por Pablo, por la iglesia primitiva. Y este es el evangelio que nosotros debemos predicar. El Espíritu Santo, escuchen bien, va a glorificar a Cristo con este tipo de mensaje, como lo hizo en el día de Pentecostés, cuando Pedro señaló que Jesús era el Señor y el Cristo, y el Espíritu Santo actuó de tal manera que 3,000 personas se convirtieron. Y el Espíritu Santo tiene interés en que el reino de Dios se extienda aquí en la tierra. No es cuestión de rebajar el mensaje ofertando el evangelio, sino predicar el evangelio del reino de Dios y proclamar a Jesucristo como el Señor, como Rey, anunciando que su autoridad y gobierno deben establecerse en la vida de las personas para que realmente experimenten una verdadera conversión y se establezcan en el reino de Dios. Segunda de Corintios 4, 5, Pablo dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No predicamos a Jesucristo como Salvador, aunque Él salva, infiere Pablo, sino que predicamos a Jesucristo como Señor, porque Él es el Señor que salva. Él es el Señor que sana, ese es el Señor que bendice. Nosotros predicamos a Cristo, señala Pablo, como Señor. Y sobre esta predicación de Pablo y de los apóstoles, la iglesia primitiva se extendió cuando se entregaron al Señor en ese tiempo, y muchas personas se entregaron y se convirtieron escuchando esa clase de mensaje. Por eso quiero terminar diciendo esto. Tú tienes que elegir: o lo reconoces como Señor, o sigues viviendo como quieres. Y ese mensaje la gente tiene que escucharlo. Y el Espíritu Santo va a obrar para que las personas se puedan convertir. Cuando a uno se le presenta algo vago, a lo que no tienen que responder con todo, pierden interés. Hay religiones llenas de exigencias, muy legalistas, y que sin embargo tienen muchos adeptos porque le presentan algo contundente, concreto y claro. Si queremos que la gente se defina, prediquémosle algo concreto. Debemos ponerlo frente a Cristo, que nuestro mensaje sea sobre la persona de Cristo, porque la persona de Cristo define, pone al hombre frente a una disyuntiva.
Tienes que elegir: o lo reconoces como Señor o sigues viviendo como quieres. Pero también está la parte de Dios, y es esta: Dios tiene interés en que Cristo sea reconocido como Señor. Por eso, cuando el mensaje es dado de acuerdo con su voluntad, el Espíritu Santo comienza a obrar, a manifestarse y a respaldar esa predicación, esa exposición del mensaje correcto y verdadero que está en las Escrituras. Muchas veces el predicador tiene la tentación de hacer la invitación un poco más fácil. ¿Quién quiere abrir su corazón? ¿Quién quiere recibir a Cristo? Con esto tal vez 10 personas pueden levantar su mano en señal de aceptación. Pero ¿cuántos de ellos quedarán en la iglesia? Además, lo importante no es que levanten la mano, sino que reconozcan a Cristo como Señor. Y allí sí va a obrar el Espíritu Santo para traer fe, para traer regeneración, para traer transformación y para que la iglesia se llene de verdaderos convertidos. Si la iglesia se llena de esta realidad, donde todos los que estamos realmente estemos sujetos a la autoridad de Cristo, va a ser otra congregación, va a ser otra iglesia que el Espíritu Santo va a movilizar para a través de ella extender el reino de los cielos, el reino del Evangelio de Cristo, para que otros puedan conocer al Señor Jesucristo y tenerlo como la autoridad y como Señor de sus vidas. Debemos evangelizar a los creyentes con el Evangelio del reino de Dios. Iglesia, amados, amadas, sí, quiero terminar con esta conclusión. El mensaje de esta mañana: debemos volver a evangelizar a los creyentes con el Evangelio del reino de Dios. Tenemos que llevar ese mensaje al mundo también con el Evangelio del reino de Dios. Estoy persuadido de que esta manera de presentar el Evangelio hará surgir una generación de verdaderos discípulos que desde su misma conversión van a vivir plenamente la vida del reino de Dios. Y hay una pregunta también, a modo de reflexión: ¿cómo vamos a predicar este mensaje si todavía dentro de la iglesia hay gente que no ha reconocido verdaderamente a Jesús como Señor en sus vidas? Creo que antes de que podamos lanzar la proclamación de este mensaje al mundo, Dios llevará a su iglesia a reconocerlo como Señor en la vida de cada uno de sus miembros, o creyentes, o discípulos que están dentro de su iglesia. Vuelvo a repetir esto: debemos volver a evangelizar y a discipular a los creyentes para que ellos creyentes se conviertan en verdaderos discípulos del reino con el Evangelio del reino de Dios, con el Evangelio del reino. Ese Salvador me salva, sí, no cuando meramente lo reconozco como Salvador, sino cuando lo reconozco como el Señor de mi vida. Pablo decía: al que quiere ser salvo, le dice, es una verdad muy grande que él dice en Romanos capítulo 10, el versículo 8 y 9. Pablo afirma: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pablo dice eso
porque tiene presente el ministerio de Jesús, de cómo llevó el mensaje, los apóstoles y la iglesia primitiva. Y cuando en aquella época alguien se convertía, se entregaba a Cristo. Y no era una simple cuestión de decir, yo lo acepto como mi Salvador personal, sino reconocerlo como el Señor de la vida. ¿Cómo opera la salvación? Por confesar con la boca a Jesús como Señor y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. La condición para ser salvo es reconocer a Jesucristo como Señor de la vida. Y en esta mañana tú has escuchado esta palabra. ¿Qué decisión vas a tomar? Porque esta palabra te pone en una decisión que tienes que tomar. Tú no puedes terminar este culto y ya desconectarte de este culto sin tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar? ¿Vas a rechazar a Cristo como Señor o lo vas a aceptar? ¿Cuál es tu decisión? Si tú reconoces a Cristo como Señor, eres salvo y puedes entrar y establecerte en el reino de Dios y crecer en ese reino. Pero si lo rechazas, no hay salvación. ¿Quieres reconocer a Cristo como Señor de tu vida? ¿Quieres reconocer a Cristo como el Señor de tu vida? A ti te hablo en esta mañana. Deja la rebeldía. La rebeldía te hace daño. Por eso que arrepentimiento es dejar la rebeldía. Arrepiéntete en esta mañana para que te alejes de esa rebeldía que te impide sujetar toda tu vida a la autoridad y al señorío del Señor Jesucristo. Quiero que ahí donde estás, con una actitud humilde, agaches tu cabeza, inclines tu cabeza y puedas orar y decirle con tus palabras: Señor, yo no te rechazo como Señor de mi vida, sino que te reconozco en esta mañana y te entrego mi vida y quiero que tú seas el Señor. Quiero que tú gobiernes mi vida, que tú seas el que dirija mi vida, el que controle mi vida. Yo me someto a ti en esta mañana. ¿Quieres hacerlo ahí donde te encuentras? Recuerda que Dios está trabajando donde está su palabra. Y si Él permitió que tú escucharas su palabra, es porque Él está presente ahí donde estás. Y está trabajando en tu interior para que tú puedas lograr la salvación de tu alma y puedas ser parte del reino de los cielos y comiences a vivir ese reino ya, aquí, presente, en el ahora, en tu vida y en tu diario vivir. Entrega tu vida a Jesucristo. Rinde tu vida al Señor Jesucristo ahí donde estás. Y sujétate y sométete a la autoridad del Señor Jesucristo. Padre, oro por aquellos que están haciendo esta oración, por aquellos que están inclinando su corazón y su cabeza delante del Señor Jesucristo y reconociéndolo como el Señor de sus vidas. Espíritu Santo, tú estás trabajando. Espíritu Santo, tú estás obrando ahí, porque tú glorificas al único Señor. Tú das testimonio y glorificas la obra de Cristo. Él es el Señor y es la única autoridad. Espíritu Santo, trabaja ahí. A los que están decidiendo por Cristo, a los que están reconociendo a Jesús como Señor de su vida. Espíritu Santo, ministrales. Espíritu Santo, tócales. Espíritu Santo, convéncelos de pecado, de justicia y de juicio.
y que ellos puedan experimentar la conversión que viene cuando un hombre y una mujer reconoce a Cristo como Señor de su vida, como la autoridad más grande en su vida. Padre, Dios Padre, bendiga a ese hombre y esa mujer que están reconociendo a Jesucristo como Señor de su vida. Gracias, Espíritu Santo, porque estás obrando y porque estás trabajando ahí donde están aquellos que están reconociendo a Jesús como Señor de su vida. Gracias, Espíritu Santo, porque usted seguirá trabajando en su iglesia, esta casa Cairo, Dios, y usted nos ayudará para hacer esa iglesia que pueda entregar el mismo mensaje que predicó y enseñó Jesucristo, los apóstoles y la iglesia primitiva. Gracias, Señor, porque usted está restaurando el mensaje que necesita el mundo escuchar. Gracias, Señor, Espíritu Santo, por lo que está haciendo en su iglesia. Y gracias porque esta casa declaramos que se va a convertir de una generación de hombres y mujeres que van a ser verdaderos discípulos del reino y que llevaremos el mensaje como está escrito en su palabra. Padre, gracias por este tiempo. Le bendecimos y le damos todo honor y toda gloria al Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén, hermanos, hermanas. Que Dios les siga bendiciendo. Y estamos siendo desafiados para hacer esa iglesia de reino de los cielos. Que así sea. Amén. Señor, entramos, Señor, en tu presencia, seguimos alabando y bendiciendo tu nombre, Señor, sabiendo que tú estás en este lugar, Dios poderoso. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso, 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 en majestad y reino, poderoso. Oh Jesús, poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el cordero que pudo vencer. Señor, Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Un gran arco iris corona su ser. Él es el cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él.
poderoso, 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 en potestad de imperio, poderoso, dígale el poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad de imperio, mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti, y ante ti, Jesús, me postraré, mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti, y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego, que yo me entrego a ti, y ante ti, Jesús, me postraré, mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, oh, que yo me entrego a ti, que yo me entrego a ti, que yo me entrego a ti, que yo me entrego a ti. Jesús, entregamos a ti, Rey de Reyes, oh Maestro bueno, solo tú eres santo, recibe mi alabanza, mi adoración. Nos entregamos sin reservas en esta mañana delante del Rey. Él es nuestro todo, Él es nuestro todo, el alfa, la omega, principio y fin. No me entrego a ti, Jesús, aleluya.